Muy buenos días, amados hermanos, amados amigos que siempre están atentos para conectarse con nosotros en este tiempo tan especial, tan importante como lo es la adoración y la alabanza a nuestro buen y gran Dios. Sean todos bienvenidos en este servicio y quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor en el Salmo número 100, que nos invita, nos hace un llamado a la gratitud. Y dice de la siguiente manera el Salmo número 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos, es este pasaje que nos está haciendo una exhortación, una invitación a la gratitud. Y en esta gratitud que nosotros elevamos hoy a nuestro Dios, quiero invitarles para que estemos orando al Señor, dando gracias a Él por este día tan maravilloso que nos concede disfrutar acá en la ciudad de Cúcuta y la zona metropolitana. Tenemos un cielo parcialmente nublado, una temperatura promedio de unos 30 grados. Está muy bueno el ambiente, gracias a Dios, y un aire suave que refresca el ambiente en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por esa bondad suya para con nosotros, por su provisión que nunca ha faltado a pesar de las dificultades, de las circunstancias por las cuales está atravesando el mundo entero. El Señor ha sido fiel y no ha faltado a ninguno de nosotros. Amado Dios y Padre, queremos bendecir tu nombre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, llegar ante tu presencia, como dice tu palabra, con regocijo, con alegría, Señor, en nuestro corazón, y con ese gozo, Señor, que nos permite tener complacencia en ti, Señor, que nos permite estar satisfechos cualquiera que sea nuestra situación. Gracias, Dios, por el cuidado. Gracias, Señor, por el alimento, por el vestido. Gracias, Señor, por nuestra familia, porque hoy, Señor de los cielos, podemos decir que estamos muy bien. Bendito seas, Dios, y te ruego, Padre, que en esta mañana nos permitas llegar ante ti con humildad, Señor, con mansedumbre, alabarte, exaltarte como el Dios bueno, como el Dios fiel que eres. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias por todo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana es preciso también, entonces, glorificar el nombre de nuestro Dios, orar los unos por los otros, y cómo no, mis amados, interceder por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por diferentes situaciones, por aquellos que están pasando por dificultades de salud. Es necesario llevarlos ante la presencia del Señor en oración, interceder por ellos. Hoy estamos en compañía de nuestro hermano Germán Martínez, la hermana Luz Marina Acevedo, su familia, y gracias a Dios porque esta familia también está dispuesta a servir al Señor, a edificarnos también con el ministerio que Dios les ha concedido. Quiero invitarles entonces en este momento para que nos ubiquemos en el himno número 32 y cantemos Cuán grande es nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz,
al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Qué bueno es poder exaltar, reconocer que el Dios en el cual hemos creído es un Dios grande, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipotente que siempre está atento y en control de toda nuestra vida. Quiero invitar entonces en esta mañana al hermano Germán y a la hermana Luz Marina. Ellos tienen el privilegio de dirigirnos en el tiempo de oración, para que usted allí en su casa tenga dispuesta su petición y oremos todos juntos al Señor. Hermanos, bienvenidos, sigan adelante. Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga en este nuevo día. Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder participar como siervos, de poder estar en este momento delante de su presencia, Señor, para aclamar por cada uno de nuestros hermanos, para aclamar por toda la situación que estamos viviendo en el país y a nivel mundial. Aclamamos a Dios con acción de gracias por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos por sus diferentes condiciones de salud, y aclamamos a Dios en este momento
por cada uno de nuestros hermanos que están desempleados, para que Dios en su infinito amor y su mucha misericordia provea, Señor, para sus necesidades, para sus obligaciones, para su provisión en el hogar, a su familia. Padre bueno, gracias te damos porque eres tú, Señor, nuestro ayudador. Eres tú, Señor, el que provee, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Padre amado, en este momento colocamos a disposición para que nuestros hermanos coloquen las peticiones delante de Dios por sus necesidades, para que Dios es fiel y obre en cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, aclamamos a ti, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Y en este momento, con acción de gracias, aclamamos a ti para que sea propicio en la vida de cada uno de ellos, Señor. Obra, Padre amado, sé tú, Señor, el que todo provee, Señor. Eres tú, Señor, nuestro ayudador. Tú nos has dicho en tu bendita palabra, Señor, pedid y se os dará, Señor. En este momento, Señor, te damos gracias porque podemos aclamar a ti, Señor, y sabemos que por su gran misericordia, Señor, tú hasta el día de hoy nos has guardado, nos has provisto, Señor, y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque tú los has sustentado, Padre amado. Gracias te damos, Padre, porque en este momento, Señor, nos podemos como iglesia estar comunicando a través de los medios que tú nos permites. Gracias, Señor de la gloria, por esta tecnología que tú nos permites, Señor. Gracias, Padre de la gloria, te damos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias le damos en este momento de poder compartir con cada uno de los hermanos aquí presentes y por todos los hermanos que están en los diferentes lugares, en los diferentes hogares, Señor. Clamamos a ti por ellos para que seas tú, Señor, obrando en la vida de ellos. Tú conoces, Señor, cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, proveyendo también trabajo para cada hermano que no tiene trabajo, Señor. En tus manos colocamos nuestras peticiones delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos a ti que seas tú obrando, Dios, para cada una de nuestras vidas, Señor. Y le damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí acompañándonos en esta mañana, el hermano Juan Daniel y cada uno de los hermanos que estamos aquí con mi familia, aquí en este lugar. Y ahora, Señor, te pedimos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú guiándonos, obrando nuestras vidas. Clamamos a ti por cada una de las necesidades de su iglesia, Señor, en este momento que estamos delante de tu presencia, Dios de la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo le damos gracias. Amén. Ahora damos paso a mi hermana Dayana con la lectura de la palabra. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Romanos 6. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este momento le damos paso al pastor Jesús con la enseñanza. Muy buenos días. Damos gracias a Dios porque podemos compartir a través de los medios, pero estamos en comunicación. Gracias a Dios por ello. Bien, el pasaje leído en esta mañana nos trae una enseñanza muy especial, muy pero muy especial. Bueno, el aire no quiere dejar, no quiere dejar. Bien, entonces decía que el pasaje que leímos en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, nos tiene una enseñanza muy especial. Y la enseñanza es que somos bautizados en Cristo. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, no dice que bautizados en el nombre de Jesús, dice bautizados en Cristo. Eso indica algo muy especial, pero primero una reflexión acerca de qué es bautismo. El término indica mojar, empapar, manchar o teñir. En la antigüedad se usaba mucho el teñir telas, el púrpura, el rojo, carmesí. Eso eran telas teñidas. Hoy todavía se usa esa técnica, ya mucho más moderno, ¿sí? Mucho más moderno. Pero acá el término bautismo no se está refiriendo al bautismo en agua. Hay otros pasajes que sí enseñan sobre el bautismo en agua que todo creyente debe realizar como un paso de obediencia. Acá, este pasaje se está refiriendo al bautismo en Cristo Jesús. La Biblia habla de muchos bautismos. Habla del bautismo en agua, pero habla también del bautismo con el Espíritu Santo y habla del bautismo en Cristo.
Todos los creyentes estamos unidos a Cristo para andar en vida nueva. Es decir, que la unión produce un efecto especial, vida nueva. Hay que tener convicción de la unión con Cristo, porque de eso se trata el bautismo en Cristo, que es una unión especial y por siempre con el Señor Jesucristo. Hay que vivir con esa convicción. En medio de este ambiente difícil, en medio de las dificultades, no hay nada más que nos fortalezca y nos afirme en la fe, es con la convicción de lo que somos en Cristo Jesús. Que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo por siempre y en todas las circunstancias, acá en la tierra, y vamos a estar con el Señor en la eternidad, que es mucho más significativo. En primer lugar, vamos a ver todos bautizados en Cristo. Nadie puede estar por fuera de ese bautismo en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué consiste el bautismo en Cristo? Consiste en estar unidos a Cristo de una manera plena o completa. ¿Cuándo ocurre ese bautismo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo para salvación, para ser hijos de Dios, para ser perdonados, para ser salvos. Ahí quedamos bautizados en Cristo, ¿sí? Entonces quedamos unidos a Cristo por siempre. Ese es el bautismo. También quedamos sumergidos en la relación con Cristo. Así como en el agua se sumerge, pero aquí es que quedamos sumergidos en una relación y comunión con Jesucristo por siempre, por el amor y la gracia del Señor. Otra de las cosas que indica el bautismo en Cristo es que quedamos identificados con Cristo de manera total. Esto indica que el bautismo en Cristo es como una marca por la cual se distingue. Así como los productos, como ciertas empresas tienen sus logotipos, por lo cual se distingue la empresa, se distingue. Así nosotros tenemos una identificación espiritual, y es esa unión con Cristo, ese bautismo que nos identifica con el Señor Jesucristo. Todo creyente, en el momento que abrió su corazón para recibir al Señor, quedó bautizado en el Señor, y a partir de ese momento quedó identificado. El Señor lo conoce, ¿sí? Lo conoce. En segundo lugar, vamos a ver que todos bautizados en la muerte de Cristo. Esto sí que es interesante, ¿no? Bautizados en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Es necesario tener una identificación, una unión con esa muerte, porque del contrario no hay salvación. Quien rechaza la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, rechaza el perdón, rechaza la salvación. Hay que estar identificados con la muerte de Cristo. ¿Pero por qué estamos bautizados en la muerte de Cristo? Por estar unidos a Cristo. Es decir, que al estar en Cristo, así como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos con Cristo también, y estamos identificados. No estamos rechazando su muerte, su sacrificio, al contrario, nos estamos identificando con esta muerte para salvación y para vida eterna. También somos identificados con su muerte. Nos identificamos, no la rechazamos. Porque todo aquel que rechace la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, no puede tener la salvación, no puede estar unido al Señor. Pero todo aquel que acepte, que admita la muerte de Cristo como el medio de salvación, de redención, ese está bautizado en la muerte de Cristo Jesús y está identificado con esa muerte que da la salvación, que da la oportunidad de ser hijos de Dios y de tener vida eterna. Pero también bautizados en tu muerte por haber sido plantados en la semejanza de la muerte de Cristo. Dice el versículo 5, ¿no?
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, así lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué en la semejanza? Porque el que murió literalmente por nuestros pecados fue Jesucristo. Nosotros somos plantados en la semejanza por aceptar a Cristo, por estar en Cristo. Entonces, así como Cristo murió, nosotros al estar en Cristo, morimos en esa muerte, también a nuestros pecados, pero en Cristo Jesús, porque Él fue el que murió por nuestros pecados, pero nosotros participamos de la muerte de Cristo. Todo el que no haya muerto el pecado en Cristo no puede ser salvo, porque entonces no está unido, identificado con la muerte de Cristo, que eso es lo que indica el bautismo, en la muerte de Cristo. Pero todo aquel que está en Cristo ha aceptado la muerte, está bautizado en su muerte y ha sido plantado, pero también para resurrección. Por haber sido unidos a la muerte de Cristo, para andar en vida nueva, porque eso dice acá el versículo, ¿no? Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, así mismo lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya encontramos que andamos en vida nueva, unidos a la muerte de Cristo para andar en vida nueva. ¿Qué quiere decir una vida nueva? Una vida nueva quiere decir distinta a la que llevábamos, distinta a la vida que no es conforme a la palabra de Dios. Eso quiere decir una vida nueva, una vida que la produce directamente Dios. Esa es una vida nueva, ¿sí? Una vida distinta, una vida que la produce directamente Dios. ¿Cómo? Por la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. Y esa es la vida nueva. La vida de Cristo es la vida nueva en nosotros, ¿sí? Y por haber sido plantados en la semejanza de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor se levantó del sepulcro, nos levantamos nosotros también. Fuimos plantados en semejanza, porque realmente el que resucitó primero ha sido el Señor Jesucristo, para no volver a morir, ¿sí? Para vida eterna. Ese es el primero, pero nosotros en Cristo participamos de esa resurrección. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el Señor se levantó, nos levantamos nosotros, por estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que se llama estar plantados en la semejanza y bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, que estamos unidos de una manera completa a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo, identificados. Hay quienes niegan y dicen que eso es mentira. El judaísmo dice que el Señor no, que eso los apóstoles les robaron el cuerpo por allá. ¿Qué quiere decir? Ellos si no están identificados con la resurrección de Cristo, el que no está identificado con su muerte, no está bautizado en Cristo. Y si no está bautizado en Cristo, entonces no puede ser salvo. No puede tener las bendiciones eternas. Y en tercer lugar, bautizados en Cristo para un cambio, no para seguir lo mismo. Una de las cosas de la vida cristiana es una nueva vida. Una nueva vida. Y así que fuimos todos bautizados en Cristo para un cambio. Empezamos a ver el cambio en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego sigue diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que el bautismo en Cristo, esa unión con Cristo por siempre, tiene como propósito una nueva vida, un cambio. Y lo primero del cambio es al no perseverar en el pecado. ¿Qué es perseverar en el pecado? ¿O qué es no perseverar en el pecado? El no continuar pecando como en el pasado, ¿sí? Antes de recibir al Señor, de llegar a Cristo, se estaba en una vida de pecado, de libertinaje, sin control.
Estaba conversando con alguien en estos días y estamos reflexionando que lo que está pasando le ha puesto un poco de control a la vida de la gente, del mundo, ¿sí? Porque ahora toca de pronto recogerse uno más temprano. Hay que ponerle más límites a ciertas cosas porque la vida estaba muy desordenada, ¿sí ven? Entonces, no seguir pecando. Otra de las cosas es no repetir los actos pecaminosos. Eso quiere decir no perseverar en el pecado, no repetir, ¿sí? Que si antes emborrachaba todo el cuerpo, ahora no va a seguir lo mismo, porque si está bautizado en Cristo Jesús es para un cambio en la eternidad, un cambio en esta vida, ¿sí? Entonces, bautizados para un cambio al no perseverar en el pecado. Otra de las cosas, bautizados para un cambio por la muerte al pecado. El creyente está en un estado continuo de separación al pecado posicionalmente, pero en la práctica también debe apartarse. Entonces, ¿qué hizo el Señor con su muerte, con su sacrificio? Nos separó del pecado. Por eso morimos al pecado, porque nos separó. Muerte quiere decir separación, ¿sí? Entonces, ese es el cambio, bautizados en Cristo para el cambio, por la muerte al pecado. Estamos en un estado no de muerte, sino de vida. Y eso es lo importante de lo que somos en Cristo, vivos para el Señor. En medio de las circunstancias, de las dificultades, cuando la iglesia tiene dificultades para reunirse todos, eso es una dificultad, pero de eso no depende la iglesia. La base de la iglesia, de la vida espiritual de los creyentes, es lo que somos en Cristo Jesús. Esa es la base, ¿sí? Ahora bien, el cambio por la crucifixión del viejo hombre juntamente con Cristo. El versículo 6. Noten el cambio. El cambio, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y mire esto que está pasando, muchos cuerpos están siendo destruidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Eso es por causa del pecado, ¿sí? Y aún de los justos, de los creyentes, tenemos que pasar por esa realidad de la muerte. ¿Pero para qué? Para que este cuerpo no siga pecando. Para que este cuerpo no siga haciendo lo malo. ¿Y para qué? Para que en lugar de este cuerpo el Señor nos dé otro mejor. Que no tenga problemas con contagios, con epidemias, ¿sí? Un cuerpo que no se enferma. Entonces, lo que vemos aquí es que por la crucifixión del viejo hombre, juntamente con Cristo. ¿Esto qué quiere decir crucificar? Morir, atar, impedir. O sea, que en Cristo Jesús nuestra naturaleza pecaminosa está impedida. Nosotros estamos impedidos para el pecado. Eso quiere decir crucificar, ¿sí? Uno indica morir, pero otro es estar impedidos, atados ahí, que no podemos. El Señor nos declaró impedidos para vivir como estábamos viviendo en el pasado, en el viejo hombre. Entonces, fue en la muerte de Cristo. Es morir al pecado en la práctica, separación. Es estar impedido posicionalmente para pecar. En Cristo estamos impedidos para la destrucción del cuerpo de pecado, para no servir más al pecado. Por eso es necesario la muerte, para no ser siervos del pecado. Y el pecado no es Señor. Aquí hubo un cambio. Antes el Señor de nosotros era el pecado, pero ahora no, porque las cosas cambiaron. Fuimos bautizados en Cristo y vino el cambio. ¿Cuál es el cambio? Ahora que el pecado no es el Señor. Con la muerte de Cristo perdió su señorío. El creyente ya no es un siervo del pecado. Con la muerte de Cristo fue liberado. Mire el cambio, bautizados para un cambio. Cambió de Señor, cambió de servicio. Ahora sí servimos. Lo que pasa es que el servicio de ahora es servimos al Señor y nos servimos unos a otros, ¿sí? Para lo bueno, para lo que es útil. Entonces hubo un cambio. Ahora, parte del cambio de la muerte, del sacrificio, del bautismo en Cristo, es
por la justificación del pecado. El versículo 7, dice el versículo 7 del capítulo 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué indica esto? Por la justificación al pecado, por la muerte al pecado juntamente con Cristo. Entonces, pero la justificación también indica es la absolución del pecado, o sea, la liberación del pecado. Eso indica la justificación. Pero la justificación indica también la absolución de un juicio. Y de un juicio bien terrible, porque por el pecado vino la condenación. Ese es el juicio del pecado en Adán y Eva, y todo ser humano participa de eso. Para ser libre de esa condenación, para ser justificados, necesitamos estar bautizados en Cristo Jesús, es decir, unidos a Cristo, unidos a su muerte, unidos a su resurrección, unidos a Cristo para el cambio que Él nos ofrece. Entonces, es la absolución, es el establecimiento del creyente como justo continuamente. Esa es nuestra condición. Dios nos estableció justos, ¿sí? Y también es la remisión del pecado. Estar justificado indica estar perdonado, liberado del juicio del pecado. Entonces, en Cristo estamos perdonados. Y vamos a ser lo más importante. Tal vez hay muchas necesidades y están limitados económicamente, físicamente por las enfermedades, pero hay algo importante, es que espiritualmente nosotros tenemos una bendición muy grande, que es el perdón de pecados. Eso es lo más importante. Quizás muchos de ustedes no tienen plata para la otra semana, no hay trabajo, pero sabes una cosa, consueles, hermano, que tú tienes el perdón del Señor, que tú tienes la vida eterna, que tú tienes al Señor, que tú tienes el amor de Dios a tu favor, y eso es más que plata. El Señor de algún lado va a proveer, el Señor de algún lado. Pero, ¿sabes una cosa? Fortalécese en lo que tú eres espiritualmente, no en lo que tenemos materialmente. Eso es lo importante. Y también el cambio por el bautismo en Cristo, al vivir con Cristo, por haber muerto con Él. Esto es muy importante. Ya vivimos en Cristo. Morimos al pecado para vivir para Cristo. El cambio también indica el considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa con los que han muerto en Cristo? Ellos están muertos físicamente, temporalmente, pero en el espíritu y en el alma están vivos, en el ser están vivos, porque al creer en Cristo, la vida continúa. Vivimos para el Señor y eso es muy importante. Al considerarnos muertos al pecado, esto quiere decir, es tener por cierto la muerte del pecado. ¿Usted tiene por cierto? ¿Está seguro que murió el pecado en Cristo Jesús? Porque eso indica convicción. Entonces, considerarnos quiere decir eso, pensar y tener convicción que es cierta la muerte, y también es apreciar la muerte al pecado. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa? ¿Estar muerto al pecado? Lo que nos está pasando de pronto puede pasar por desapercibido, pero la muerte al pecado es algo muy grande. ¿Por qué? Porque si morimos al pecado, vivimos para el Señor, estamos con el Señor, y es mejor la vida con el Señor. Entonces, eso es muy grande. El cambio al no obedecer al pecado con sus concupiscencias, con sus malos deseos, versículo 12. Y al no presentar los miembros como instrumentos de iniquidad, el cuerpo es un instrumento, pero al presentarnos a Dios como vivos entre los muertos, no pecando, y por la libertad del señorío del pecado. Mire este versículo, analícelo cada momento de su vida. Y dice el versículo 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. No estamos bajo una tragedia solamente, no estamos bajo una catástrofe como muchos dicen, ¿no? Que esta es una hecatombe. No,
Pero nosotros los cristianos no estamos bajo una pandemia solamente, estamos bajo la gracia bendita de Cristo Jesús, bajo la gracia de Dios. ¿Te parece poco? Mire la palabra. Estamos bajo la gracia del Señor y esa gracia nos va a favorecer de todo lo que está viniendo, nos va a ayudar a salir adelante. Esa gracia que nos salvó, esa gracia nos va a ayudar a seguir adelante. Así que, hermanos, hemos visto el bautismo en Cristo. Repasemos. Todos bautizados en Cristo. Segundo, todos bautizados en la muerte de Cristo, identificados y unidos. Y tercero, bautizados en Cristo para un cambio. Las cosas no siguen igual. Hay un cambio maravilloso. Esto es importante, ¿no? Y la conclusión es, la unión con Cristo tiene bendiciones y responsabilidades. Esa es la realidad. Las bendiciones son muy grandes. Dice la palabra que las tribulaciones temporales o las tribulaciones que tenemos ahora presentes no son nada comparables con la gloria venidera. ¿Qué quiere decir? En Cristo sufrimos mucho y sufrimos poco y gozamos mucho. Eso es, en Cristo sufrimos poco y gozamos mucho, ¿sí? Porque la gloria venidera es mucho más grande que lo que sufrimos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos en Cristo Jesús. Gracias por lo que tenemos, Señor. Gracias porque no estamos desamparados. Tú estás en nosotros primeramente para perdonar, para limpiar, para justificar, para darnos vida. Gracias, Señor, porque en medio de la situación en que vivimos, tú reinas, tú puedes, tu poder no se ha limitado, tu misericordia no se ha limitado, tu amor es grande, tu gloria es grande y la comparte con nosotros. Bendice a todo hermano, Señor, en esta mañana. Al hermano que está atribulado, dale aliento. Al angustiado, quizás al desesperado. Padre, en esta mañana pido por la consolación de todos los hermanos, por la convicción, por el ánimo en la vida cristiana y por la provisión para tus necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor también por nuestro hermano Jesús, el siervo que Dios ha usado en este día para traer la enseñanza de la palabra, para traernos doctrina, amados hermanos, y avivar en nosotros esa esperanza que tenemos. Bueno, el mundo está bajo circunstancias difíciles, mas nosotros como pueblo de Dios estamos bajo su gracia divina. El mundo está bajo una pandemia, como lo acaba de decir el hermano, pero nosotros estamos bajo su gracia divina. Y qué bueno es, hermanos, en estos momentos de dificultad, de prueba, en fin, de lo que se puede estar pasando, recordar las palabras que le dijo el Señor al apóstol Pablo aquella vez, en aquella oportunidad, cuando una tras otra le suplicaba al Señor que le quitara ese aguijón que había en su carne, pero el Señor le respondió: bástate mi gracia. Y cuando el Señor le dice bástate mi gracia, es para que entendiera el apóstol Pablo que la gracia de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es superior, y nosotros estamos en esa gracia desde el día que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Gloria al Señor por su palabra, que nos muestra la obra que Él ha hecho en nosotros. Bien, amados hermanos, ya hoy estamos llegando al final de nuestro servicio, de nuestra transmisión, y quiero pedirles que por favor sigamos respaldando en oración a nuestra hermana Débora, quien hace un instante escribió una petición por su hija, nuestra hermana Débora Delgado. Tiene su hija Nubia Tarazona desde hace varios meses padeciendo una enfermedad en una de sus piernas, y también pues ella lo ha estado compartiendo una y otra vez que su hija en este momento se encuentra en Bogotá, y el
resultado pues no ha sido el esperado, ¿no? Ha estado bastante afectada de su pierna esta señora, entonces le ruego para que sigamos orando por Nubia Tarazona, por su salud, y cómo no también por la vida de nuestra hermana Débora, para que el Señor le siga fortaleciendo a ella también. No olvide, amado hermano, estar orando por quienes hemos venido mencionando e insistiendo, como es también por Elkin Javier Ascanio Delgado, por nuestra hermana Yolanda Delgado, que es la mamá de este joven que ha estado bastante delicado de salud. Pedimos para que el Señor pues sea fortaleciendo a nuestra hermana Yolanda, dándole cada día el valor que necesita para seguir adelante. Así también seguimos orando por algunas hermanas que han estado pasando por dificultades de salud. Yo quiero dejar los nombres para que usted ahí en su casa siga orando, intercediendo por ellas. Y una es nuestra hermana Sandra Alarcón. También seguimos orando por la hermana Marta Torres, por la hermana Marta Ojeda, por la hermana Esperanza Cárdenas. Vamos a seguir orando por ellas para que el Señor les siga fortaleciendo, les siga ayudando conforme a su gracia. Y también hoy quiero de nuevo llevar a sus corazones al señor Pedro Contreras, el papá de nuestra hermana Matilde, por quien también hemos estado orando para que el Señor siga fortaleciendo su salud. Y también oramos por Paola Landazábal, quien también es una joven que ha estado enfermita durante los últimos tiempos, pero que el Señor hasta el día de hoy le ha sustentado, le ha sostenido, y sabemos que su gracia es mayor. Es de confiar, es de esperar en su divina providencia. Y no olvidemos, amados hermanos, seguir orando también. Yo sé que usted conoce o tiene a su lado a alguna mamá que está esperando bebé, ¿no? Entonces vamos a orar por esas mamitas que están en estado de embarazo, para que el Señor les permita cumplir su tiempo de gestación sin ninguna dificultad, y que la llegada de sus hijos pues sea bajo las mejores condiciones, aunque estemos pasando por dificultades. Amados hermanos, he conocido casos de algunas mamás, algunas mamitas que están en estado de embarazo, que han tenido dificultades para sus controles. Por eso es necesario orar por ellas, para que el Señor las fortalezca, las guarde, y sabemos que el Señor es fiel, el Señor es suficiente, y Él hará conforme a su voluntad. Bien, mis amados hermanos, un saludo entonces para cada uno. Algunos hermanos han enviado también saludos al hermano Jesús Delgado. Muchas gracias, hermanos, por esos saludos para nuestro hermano Jesús, y a todos los hermanos que nos escuchan acá en la ciudad de Cúcuta, la zona metropolitana, y fuera de Cúcuta, de otras congregaciones, de otras iglesias. Nuestro saludo también para ustedes, para los hermanos que están allí también en la iglesia El Buen Pastor en el municipio de Chitagá. Nuestro saludo especial para la familia de nuestro hermano Alfonso Ortiz, que nos está también siguiendo en este momento, y a cada uno de nuestros hermanos allá, nuestro saludo cordial, nuestro saludo especial. Bien, mis amados, entonces, como anuncio, decirles que el próximo martes nos encontramos a las 7 de la noche de nuevo en una transmisión más, para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y creo que no es por demás recomendarles, sigamos, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en obediencia seguimos también guardando la cuarentena durante estos días. No se exponga, no exponga a sus familiares. Confiemos en la divina providencia, porque el Señor es fiel. Mis amados, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, y al terminar la oración entonces quedamos ya despedidos, damos por terminado este servicio. Amado Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Dios, gracias por el tiempo que nos has permitido reunirnos, por la palabra, Señor, que hemos recibido. Gracias por traer doctrina a nuestra vida, y con esa doctrina darnos la confianza y la esperanza cada día, Señor, en saber que en ti estamos completos, que en ti, Señor, nada nos falta ni nada nos podrá separar desde el día que fuimos bautizados en tu cuerpo. Amado Dios, gracias por el siervo que has dispuesto para esta enseñanza. Gracias también por la familia Martínez Acevedo y cada uno, Señor, de los que hoy hemos podido venir a servirte, Dios. Bendice, Señor, esta casa.
Bendice la casa de mis hermanos allí que están conectados. Bendice, Señor, cada una de las familias de nuestra iglesia Alianza, acá en el sector del centro, a nivel nacional también. Y gracias, Señor, por cada familia cristiana, Señor, independientemente de la misión a la que pertenece, Señor, pedimos tu bendición y gracia para cada uno de ellos. Guíanos, por favor, en este tiempo, Señor, que resta durante este día. Y rogamos, Señor, por los que ya hemos mencionado. Y quiero, Señor, pedirte que des paz, tranquilidad y fortaleza a cada una de las madres que están esperando sus bebés, Señor. Dales confianza, Señor, y esperanza en ti, sabiendo que tu gracia es mayor. En el nombre de Jesucristo nos despedimos, Señor, dándote gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima.